Unidad 5, modelos de probabilidad. Después de estudiar teoría de probabilidades y definir una variable aleatoria y su función de probabilidad, veremos algunos modelos de probabilidad que se utilizan en algunas situaciones reales. Hay muchos modelos de probabilidad definidos en la página de internet que mostramos en esta pantalla. Nos permite ver un conjunto bastante numeroso de modelos, las relaciones que existen entre ellos, los parámetros que lo definen, y nos permite, haciendo clic en cada uno de ellos, ingresar a una página donde se describe cada modelo. De todo este conjunto de modelos, nosotros veremos el modelo Bernoulli o bipuntual, el modelo binomial, el hipergeométrico, Poisson. Este conjunto de modelos que vamos a ver van a ser modelos de variable aleatoria discreta. Por otra parte, veremos el modelo exponencial y el normal como modelos de variable aleatoria continua. Acá presentamos un esquema de los modelos que veremos en la unidad a partir de un proceso Bernoulli. Veremos la distribución Bernoulli o bipuntual, la distribución binomial y la hipergeométrica. A partir de un proceso Poisson veremos la distribución Poisson. Este conjunto de modelos o distribuciones son de variable aleatoria discreta. Por otra parte, después veremos un modelo de distribución exponencial y la distribución normal, que son los dos modelos que veremos en esta unidad de variable aleatoria continua. Para cada uno de los modelos de probabilidad o cada distribución que veremos en esta unidad, primero se plantearán las condiciones por las cuales se presenta el experimento aleatorio, definiremos la variable aleatoria y los valores que asume, la función de probabilidad verificando sus condiciones, la función de distribución, la esperanza matemática y la varianza, encontraremos la forma de la distribución, analizaremos su simetría y finalmente, a partir de la función de probabilidad y la función de distribución, calcularemos probabilidades. En esta presentación solamente nos vamos a limitar a determinar las condiciones en que se presenta cada experimento y haremos un resumen de todas las otras características. Y en otras presentaciones se irán detallando cada uno de los modelos de probabilidad. Un proceso aleatorio Bernoulli supone un ensayo donde de los resultados pueden ser siempre asumir dos valores que se definirán como éxito o fracaso. A partir de esos procesos se derivan un conjunto de distribuciones. Por ejemplo, si el experimento consiste en extraer un solo elemento al azar, la variable que vamos a definir es una variable bipuntual. En el ejemplo vamos a tener una caja que contiene 10 bolas y tenemos 6 rojas y 4 verdes. Si nuestro experimento es sacar al azar una bola de esa caja, ese resultado puede asumir solamente dos valores. Esos dos valores van a ser mutuamente excluyentes y lo vamos a denominar éxito y fracaso. Vamos a suponer que el éxito es extraer una bola roja y el fracaso una bola verde. Por lo tanto, el espacio muestral va a estar constituido por dos resultados posibles. A cada uno de esos resultados le vamos a asignar una probabilidad, entonces vamos a definir como con P a la probabilidad de que ocurra un éxito y el complemento 1 menos P, o que también podemos definir como Q, es la probabilidad de que se dé un fracaso. Entonces, no nos interesa tanto saber cuántas bolas tenemos, sino que en esa caja existe que en esa caja hay bolas verdes y bolas rojas, pero que la probabilidad de éxito, o sea, la probabilidad de que exista una bola roja es igual a 0,6. La probabilidad de que exista una bola verde es 0,4. Por lo tanto, si se extrae una bola al azar, la probabilidad de que ese resultado sea una bola roja es igual a 0,6. Asignando a ese espacio probabilístico un número real, vamos a definir al éxito, le vamos a asignar un valor 1 y al fracaso le vamos a asignar un valor 0. De esta manera vamos a armar una función de probabilidad para esta variable aleatoria i que hemos definido.
donde esa variable aleatoria va a asumir dos valores, 0, 1, va a ser una variable discreta, en este caso en particular decimos que es dicotómica, porque asume solamente dos valores. La probabilidad de que i valga 0 es igual a 1 menos p, la probabilidad de que i asuma el valor 1 es igual a p. Una manera de definir esta misma probabilidad en forma de ecuación es diciendo que la probabilidad de i es igual a p, que es la probabilidad de éxito elevada a la variable i, por 1 menos p elevado a la variable 1 menos i, donde reemplazando i por 0, 1 nos va a dar directamente la probabilidad de cada uno de los resultados de la variable. Entonces, en esta función, el parámetro, o sea, lo que nosotros necesitamos conocer para armar esta ecuación, es la probabilidad de éxito de la población o la proporción de éxito. Esa proporción va a ser un valor que está entre 0 y 1. De esta manera podemos armar a partir de la función de probabilidad, la función de acumulación y podemos encontrar la esperanza y la varianza de esa variable bipuntual. El valor esperado de i es p, la probabilidad de éxito, y la varianza es p por 1 menos p, o sea, la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Si en lugar de realizar un ensayo prueba Bernoulli, repetimos el experimento varias veces, realizamos n ensayo pruebas y esos ensayos los realizamos con reposición, podemos determinar una nueva variable que es la cantidad de éxitos que aparecieron en los n ensayos o en las n pruebas. Esa variable se denomina variable binomial, es la que cuenta el número de éxitos. El hacer el ensayo con reposición, eso nos asegura que la probabilidad de éxito que había en esa población es siempre la misma y que no cambia cada vez que hacemos un nuevo ensayo. Y eso hace que los ensayos sean independientes entre sí. Volvamos al ejemplo de nuestra caja, donde adentro sabemos que tenemos bolas verdes y bolas rojas. Sabemos que la probabilidad de éxito, o sea, la probabilidad de que haya bolas rojas es igual a 0,6 y la probabilidad de fracaso era 0,4. Vamos a extraer ahora 3 bolas con reposición. El extraer las bolas con reposición me asegura que al extraer la segunda bola, como ya la volví a reponer a la primera, siempre tenemos la misma cantidad de bolas rojas y verdes dentro de la caja, por lo tanto la probabilidad de éxito no va a cambiar cada vez que hagamos una extracción. En el caso entonces que definamos 3 bolas con reposición, la variable que vamos a definir es la cantidad de bolas rojas que salieron. Entonces esa variable, que es la variable aleatoria binomial, que la vamos a denotar con X, va a asumir los valores 0, 1, 2 y 3. O sea que en las 3 bolas que saquemos, ninguna sea roja, o una sea roja, o puede ser que 2 sea roja, o a lo máximo 3 van a ser rojas. Vamos a extraer las 3 y nos van a salir roja, verde, roja. Por lo tanto, en esta tirada vamos a tener éxito, fracaso, éxito. Acuérdense que le hemos definido como variable bipuntual cada resultado como variable 0 y 1, o sea, éxito le habíamos dado el valor 1 y el fracaso 0. Entonces, la X, que va a ser la suma de los resultados bipuntuales, me va a dar igual a 2. O sea que la X va a asumir valor 2, que aparecen 2 bolas rojas. Para calcular la probabilidad de este resultado, vamos a multiplicar las probabilidades de cada uno de los eventos que ocurren. ¿Por qué? Vamos a multiplicar directamente esas probabilidades porque al hacerlo con reposición sabemos que esos resultados son independientes. Por lo tanto, la probabilidad conjunta va a ser igual al producto de las probabilidades. De esta manera, entonces, la variable binomial la definimos como suma de variables bipuntuales. Y describe el número de éxitos en esos n ensayos Bernoulli, o a veces decimos en una muestra de tamaño n.
La variable aleatoria binomial, entonces, que define la cantidad de éxitos en pruebas repetidas con reemplazo, asume valores desde 0 hasta n. O sea, que no tenga ningún éxito, 1, 2, hasta n éxitos, que es la cantidad de pruebas que vamos a realizar. La función de probabilidad o cuantía de x, que se distribuye binomial, así se lee ese circunflejo, con parámetros n y p, o sea, para conocer la función de probabilidad necesito conocer el tamaño de muestra o la cantidad de pruebas que voy a hacer n y la proporción de éxito de la población p. Entonces, la probabilidad de que x asuma un determinado valor, o sea, la probabilidad de que x sea igual a un determinado valor es el combinatorio de n tomado de x. En este combinatorio significa de cuántas formas distintas puedo elegir x éxito de un total de n pruebas, por la probabilidad de éxitos elevado a la cantidad de éxitos por la probabilidad de fracaso elevado a la cantidad de fracasos. Bien, entonces a partir de esa función de cuantía puedo encontrar la función de acumulación, que en este caso, como es una variable aleatoria discreta, va a ser la suma de las probabilidades puntuales hasta un valor determinado de la variable que yo acumule. Y las esperanza y la varianza, que para la distribución binomial, el valor esperado de la variable binomial es n veces la proporción de éxito, y la varianza es n veces la proporción de éxito por la proporción de fracaso. Si realizamos el mismo experimento, pero ahora las pruebas las hacemos sin reemplazo, entonces vamos a contar la cantidad de éxitos en n pruebas sin reemplazo. Volvamos a nuestro ejemplo y vamos a denotar con N mayúscula la cantidad total de elementos que tenemos, o sea, nuestra población de elementos. K vamos a representar la cantidad de éxitos de la población y N menos K, por lo tanto, va a ser la cantidad de fracasos. En nuestro ejemplo vamos a definir como K igual a 6, que son las 6 bolas rojas, y N menos K igual a 4. Vamos a extraer 3 elementos sin reposición y vamos a definir la cantidad de bolas rojas que salieron, o sea, la cantidad X, esa va a ser la cantidad de éxitos en la muestra. Entonces, la cantidad de éxitos puede llegar a ser igual que antes, 0, 1, 2 o 3. Sin embargo, si tuviéramos menos de 3 bolas rojas, la X no podría asumir valor 3, o sea, la X va a estar limitada en ese caso por la cantidad de éxitos de la población. Esto es debido a que, como no vamos a hacer reemplazo, vamos a poder extraer tantos éxitos como existan en la población. En este caso no tenemos problema porque en realidad tenemos 6 bolas rojas, o sea que la X puede asumir valores entre 0 y 3. Vamos a suponer que extraemos 3 elementos y sale rojo, verde, rojo. Como habíamos definido antes, éxito, fracaso, éxito. La variable sigue siendo la suma de las bipuntuales porque cada uno de esos resultados le vamos a asignar el valor 0,1. Pero cuando queremos calcular la probabilidad conjunta, en este caso vamos a tener que tener en cuenta lo que ocurrió en el evento anterior. O sea, que estos eventos no son independientes entre sí, sino que están afectados por lo que se extrajo en la tirada anterior. Por ejemplo, la probabilidad que salga éxito, fracaso, éxito va a ser la probabilidad de éxito, que es 6 sobre 10, o sea, si yo voy a extraer la primera bola, tengo 6 bolas rojas sobre 10 en total. Pero cuando voy a extraer la segunda bola, la probabilidad de que sea un fracaso está condicionado a que la primera se haya sido un éxito. Entonces, la probabilidad de que sea un fracaso te voy a tener 4 bolas verdes, pero ya no van a ser sobre 10 porque ya no voy a tener 10 bolas, sino que me van a quedar 9, porque ya saqué una. Entonces, 4 es una probabilidad condicionada, es la probabilidad que la condicionada de que sea un fracaso, dado que la anterior, el resultado anterior fue un éxito. Cuando vamos a extraer la tercera bola, ya me quedan solamente 8 bolas en la caja y
¿qué probabilidad tengo que sea un éxito? Si ya extraje un éxito, voy a tener 5 bolas rojas que me quedan sobre un total de 8. Ese cociente 5/8, que da 0,625, es la probabilidad de que la tercera extracción sea un éxito, dado que la primera fue un éxito y la segunda un fracaso. Entonces, en resumen, este experimento va a consistir en el ensayo o pruebas con reposición. Cada ensayo va a tener dos resultados posibles, éxito o fracaso. La probabilidad de éxito del total, o sea, la P, va a cambiar en cada ensayo. Y por otro lado, cada prueba o ensayo depende de las anteriores. Entonces, con todas estas condiciones nos interesa encontrar la probabilidad de tener X éxito al realizar N ensayos del experimento. La variable, entonces, número de éxitos en N pruebas repetidas sin reemplazo, tiene distribución hipergeométrica. Y depende, o sea, necesitamos conocer tres parámetros. L, que es el total de elementos de la población, K, que es la cantidad de éxitos de la población, y L minúscula, que sería la cantidad de ensayos o la muestra que se extrae de esa población. Para calcular la probabilidad de un valor determinado de X, vamos a hacer el cociente entre combinatorios, donde el numerador vamos a tener el primer combinatorio, que me va a decir de cuántas formas distintas o cuántos éxitos puedo encontrar, qué X éxitos puedo encontrar de un total de K éxitos de la población. El segundo combinatorio me va a dar todas las formas de encontrar N menos X éxitos en los ensayos de un total de N menos K éxitos de la población. El producto entre esos combinatorios nos da todas las maneras distintas de encontrar esas tiradas de N pruebas. En el denominador va a determinar todas las maneras, cuántas cantidad de pruebas de tamaño N podemos extraer de un total de una población de N mayor. Entonces, de esta manera, como comentamos recién, la variable X va a asumir valores 0, 1, 2 y el máximo va a estar determinado por el menor valor que resulte entre la cantidad de extracciones que se haga o la cantidad de éxitos que haya en la población. La función de acumulación como una variable aleatoria discreta es la suma de esas probabilidades. Y los parámetros de la distribución van a ser, el valor esperado va a ser n por k sobre n. K sobre n es la proporción de éxito que hay en la población. Y la varianza va a ser n por k sobre n por n menos k sobre n. Y n menos k sobre n es la proporción de fracasos. O sea, en principio, la esperanza y la varianza es similar a la esperanza y la varianza de una binomial, pero en la varianza tenemos un factor más que se utiliza para muestras sin reemplazo. El factor se denomina factor de corrección de población infinita y es en la cantidad de elementos de la población menos la cantidad de elementos de la muestra sobre la cantidad de elementos de la población menos 1. Cuando este cociente está cercano a 1, los resultados de la hipergeométrica son muy similares a los de la binomial. Veremos ahora otro proceso u otro tipo de experimentos. Estos experimentos se llaman procesos Poisson, que también se conoce como ley de sucesos raros, y consiste en un experimento donde tenemos que contar la cantidad de eventos o sucesos que ocurren en un soporte continuo que puede ser determinado por un intervalo de tiempo o de espacio. Por ejemplo, definido un tiempo t, voy a contar cuántos eventos ocurren en ese tiempo t. Vamos a poner como ejemplo que en una hora determinada, cuántas llamadas telefónicas hay a un servicio de emergencia médica. O, por ejemplo, en un área definida, podemos determinar en un barrio
podemos contar cuántos hechos delictivos ocurren en esa área. Bien, en ambos casos lo que hemos definido son espacios infinitos numerables. ¿Por qué? Porque podemos determinar que son discretos, pero no podemos definir cuál es el valor máximo. Entonces, la variable que vamos a tomar acá se llama X y es una variable discreta que cuenta el número de eventos o ocurrencias en un intervalo de tiempo o de espacio definido. Para calcular la función de probabilidad de esta variable necesitamos conocer el número promedio de eventos en el intervalo que hemos definido, que vamos a denotar a ese número promedio con la letra griega lambda. Ese valor vamos a suponer que es constante para todos los intervalos de tiempo o espacio. O sea, si vamos al ejemplo, si en una hora hay una determinada cantidad promedio de llamadas al servicio médico de emergencia, vamos a suponer que ese promedio se mantiene en la segunda hora y la tercera hora. O sea que si vamos a tomar el promedio de una hora, que va a ser lambda, el promedio de 2 horas va a ser 2 por lambda, el promedio de 3 horas va a ser 3 por lambda. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque no en todas las situaciones esto se verifica. O sea, hay algunos problemas o hay algunos experimentos que esto no ocurre, que esto no permanece constante. Entonces, en esos experimentos no se va a poder aplicar la distribución de probabilidad de Poisson. Vamos a tener que determinar otras distribuciones que van a resolver esas situaciones, pero que no se ven en el desarrollo de esta materia. Entonces, definido que la variable que vamos a determinar es la cantidad de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo, bajo el supuesto de que la cantidad de eventos promedio que ocurre en un intervalo de tiempo permanece constante en otros intervalos de tiempo y que lo que ocurre en un intervalo de tiempo no se ve afectado con la cantidad de ocurrencias en otro intervalo, vamos a definir la función de probabilidad de X, que se distribuye Poisson con parámetro lambda, como el cociente de E a la menos lambda. Recuérdense que el número E es un número irracional, E a la menos lambda por lambda a la X sobre X factorial. El factorial de un número era el producto de los números naturales hasta ese número. Entonces, dijimos que es la misma para todos los intervalos lambda fijos, por lo tanto, si en vez de tomar un intervalo, tomamos más de un intervalo h intervalos de tiempo, entonces el nuevo parámetro va a cambiar y va a ser mu, que va a ser h por lambda. De esa manera se modifica, es la misma expresión, nada más que va a cambiar el parámetro. Bien, la función de acumulación, como esta es una variable aleatoria discreta, acuérdense que la X asume valores 0, 1, 2 y ponemos puntos suspensivos porque podemos contarla, pero no sabemos hasta cuándo. Esta función de acumulación va a ser entonces la suma de los valores puntuales de la variable. Podemos desarrollar, después lo vamos a ver, que los parámetros de la distribución es el valor esperado de la varianza es igual a lambda. Esta es una distribución donde los dos parámetros resultan iguales, son iguales al parámetro de la distribución. O sea, la esperanza y la varianza es igual al parámetro de la distribución. Después también vamos a ver con mayor detalle, pero solamente para nombrarlo acá, que cuando en el modelo binomial la proporción de éxito es muy pequeña, digamos menor a 0,05 en la práctica, de modo tal que el producto de n por p, que si recordamos es el valor esperado de la binomial es menor que 5,
La distribución converge a una distribución Poisson con parámetro lambda igual al promedio de éxitos n por p. Al decir que converge, estamos diciendo que la probabilidad calculada con la binomial es muy parecida a la probabilidad que podemos calcular con una Poisson con parámetro lambda igual a n por p. Entonces, para este caso tenemos que tener en cuenta que el p es un valor pequeño y el n tiene que ser grande de tal modo que ese producto de n por p sea menor que 5. Cuando el número de sucesos sigue una distribución Poisson, con las características que vimos recién del experimento Poisson, el tiempo entre sucesos, que es una variable aleatoria continua, sigue una distribución exponencial. En esta distribución, la variable x, que es el tiempo que ocurre entre dos sucesos, se distribuye exponencial y el parámetro que necesitamos es el lambda, que es el mismo parámetro que teníamos antes, que representaba el número promedio de eventos en intervalo de tiempo. De tal manera, la función de densidad, porque es una variable aleatoria continua, es lambda por e a la menos lambda x para x mayor o igual a 0 y 0 para cualquier otra x. La función de densidad, que está graficada, tiene asimetría derecha. La función de acumulación, recuerden que la calculamos integrando la función de densidad desde el menor valor de la variable, en este caso 0, hasta cualquier valor x, es igual a 1 menos e a la menos lambda x para x mayor o igual a 0. Y los parámetros de la distribución, la esperanza es 1 sobre lambda y la varianza 1 sobre lambda cuadrado. La esperanza representa el tiempo medio entre dos sucesos. Veremos finalmente una distribución de variable aleatoria continua que es muy importante para la inferencia estadística a partir de un teorema, que es el teorema central límite, que lo veremos en detalle en la unidad 6, que permite, a partir de la suma de variables aleatorias, que las mismas pueden ser continuas o discretas de cualquier distribución, si esa suma es lo suficientemente grande, la variable suma converge a una distribución normal. Por ahora, en esta unidad, solamente nos vamos a enfocar en estudiar la distribución. La distribución normal se caracteriza por ser una distribución perfectamente simétrica. A partir de un histograma de una variable, hemos ajustado ese histograma a esta distribución que tiene forma de campana. O sea, dentro de las características de esta distribución decimos que es simétrica con forma de campana. El valor máximo es el valor central, corresponde a un parámetro de posición mu y es el eje de simetría. O sea, hacia ambos lados de ese valor máximo, la distribución se comporta de la misma manera. Por lo tanto, las dos ramas decaen en forma simétrica según un parámetro de dispersión. Las ramas se vuelven asintóticas al eje de las abscisas. La función de densidad de esta distribución depende entonces de ese parámetro de posición mu, que aparece como exponente del número e, y del parámetro de dispersión sigma. Entonces, vamos a tener tantas distribuciones distintas como parámetros de posición, que nos va a dar distintas ubicaciones de la curva dentro del eje de los valores de la variable, como el parámetro de dispersión sigma, que nos va a dar distintas formas de la curva en la misma ubicación dentro del eje, pero vamos a tener distintas formas de la curva a partir del eje de simetría. Entonces, vamos a tener infinitas, expresiones de la función de densidad que va a depender del valor de mu y el valor, o sea, del parámetro de posición mu y el parámetro de dispersión sigma. La variable aleatoria normal es una variable continua, suma valores entre menos infinito e infinito,
y si calculamos su valor esperado es igual al parámetro de posición y la varianza, esa variable, es igual al parámetro de dispersión. Cualquiera sea los parámetros que asume la función, esta función siempre tiene la forma de campana que dijimos y se establece esta relación de las probabilidades dentro de un intervalo. Si cualquiera sea la distribución, tomamos el valor medio, o el promedio o el valor esperado, que es el parámetro de posición, que es el centro de la distribución, el centro o el eje de simetría de la distribución, le sumamos y le restamos una vez la desviación estándar. En ese intervalo, que acá está definido por el área sombreada verde, está representada o existe una probabilidad de 68,2%. Si a la media o el valor esperado le sumamos y restamos 2 veces la desviación estándar, que sería el área formada por los colores verde y amarillo, ahí está contenido un 95,4% de probabilidad. Y si le sumamos y le restamos 3 veces la desviación estándar, donde el área le estamos sumando el área sombreada de rojo, él es todo el área que está, digamos, en ese intervalo, contiene el 99,7% de probabilidad. Esto se da en todas las funciones de distribución normal. Entonces, el tema es que cuando tenemos que calcular probabilidades vamos a tener muchos valores, muchas distribuciones. Hay una forma de asociar todas las distribuciones a una que le llamamos distribución normal estandarizada, que para ello hacemos la transformación de la variable y encontramos una variable que llamamos variable estandarizada. Esta variable la denotamos por z y es igual a la variable x, le restamos el parámetro de posición mu o la media y la dividimos por las desviaciones estándar. Al hacer esta transformación, digamos, modificamos la variable z, la llevamos, o sea, vamos a poder llevar a cualquier variable normal x a una variable normal estandarizada z haciendo esta transformación. Y entonces la función se va a simplificar porque la esperanza de z pasa a ser 0 y la varianza de z pasa a ser 1. De esta manera vamos a calcular probabilidades, podemos calcular la misma probabilidad usando la variable x o su variable transformada z. La función de acumulación, como una variable aleatoria continua, va a ser la integral de la función de densidad desde menos infinita, en este caso porque es el menor valor de la variable, hasta un valor cualquiera de la variable x. En el área sombreada del gráfico podemos ver que está determinada justamente el área que nos da la función de acumulación, que sería el área desde un valor, desde el menor valor de x hasta un valor determinado. Hasta aquí hemos hecho un breve resumen de cada distribución. Les invitamos a seguir con el esquema de trabajo propuesto, donde podrán encontrar distintos videos que nos van a ir detallando y explicando cada una de ellas, y además de algunos videos para resolver algunos ejercicios. También recuerden, no dejen de leer el material de estudio y hacer todas las actividades propuestas en el mismo.